Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Si me escuchan, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Son las 11 de la mañana en punto y hoy es 11 de junio de 2021. Ya estamos en el mes de junio y pues tenemos diferentes webinars también este mes de junio. Ya estuvimos hablando todo el mes de mayo prácticamente de prevención de hipertensión y vimos algunas cosas en el marco de la Jornada Nacional de Salud Pública. Y si han estado siguiendo nuestros webinars, recordarán que la última semana de junio estuvo con nosotros la licenciada Ale Estrada. Y Ale Estrada nos habló del papel súper importante de las frutas y las verduras. Y bueno, hicimos todo un repaso de los beneficios del consumo y cómo las frutas y verduras son aliadas de nuestras enfermedades. Y en los comentarios que nos hicieron durante esa transmisión surge un poco la duda también en temas de higiene, ¿no? De cómo es correcto lavar las frutas y verduras o cuáles sí requieren ser lavadas y cuáles no requieren ser lavadas o si todas tienen que ser lavadas. Entonces, nos comprometimos, ¿verdad? Ale, yo, el equipo de aquí de Educación en Nutrición, pues a preparar un webinar con respecto al tema de higiene de frutas y verduras y de otro tipo de alimentos. Sobre todo, quisimos hacerlo también porque el 7 de junio que acaba de pasar, el lunes, fue el Día Mundial o el Día Internacional de la Inocuidad de los Alimentos. Entonces, en todo el mundo durante esta semana, pues ha estado dando la debida importancia al tema de la higiene de los alimentos desde el nivel micro, ¿verdad? En nuestras casas, cuando compramos algo, ¿no? En nuestras cocinas y a nivel macro, ¿no? Todos los que se dedican al manejo a gran escala de los alimentos, producción de alimentos, pues es bien importante recalcar la higiene como ayuda, por supuesto, a que tengamos mejor salud, pero también al no desperdicio de los alimentos. En la medida que los alimentos se ensucian y se contaminan, pues terminan siendo desperdiciados o tirándose a la basura. Entonces, ahí radica la importancia de la higiene de los alimentos y por eso hoy tenemos de nueva cuenta y le agradezco enormemente a la nutrióloga Ale Estrada que se encuentre con nosotros. Hola Ale, buen día. Hola, buenos días. Sí, así Perfecto. es, ¿no? Hubo mucha como curiosidad, ¿no? De la higiene de los alimentos, porque pues en un principio también de la pandemia se había dicho, ¿no? Que cuando llegues a tu casa desinfecta todo, lava todo, y pues ahorita ya sabemos que no es necesario, ¿no? Entonces, como que para ir aclarando ese tipo de dudas y ese tipo de comentarios que surgieron con el webinar pasado, pues entonces nos comprometimos a hacer uno que se dedique, ¿no? Específicamente a la limpieza y desinfección, pues de las frutas y verduras, que pues la vez pasada igual ya habíamos dicho que este año, 2021, pues es el año de las frutas y las verduras, ¿no? O sea, nos declararon el año dedicado a promover, ¿no? El consumo de frutas y verduras y pues entonces traemos este tema que es de suma importancia para poder consumir este tipo de alimentos. Y también mencionar, como ya había dicho Ili, ¿no? Que el 7 de junio se dedicó a la inocuidad de los alimentos, pero también fue que el año pasado, el 2020, fue el año de la inocuidad de los alimentos. Entonces, igual es importante pues que mencionar esto y que se extendió, ¿no? Hasta junio del 2021. ¿Por qué? Pues por la importancia, ¿no? De la inocuidad de estos alimentos y pues si no están inocuos, no son aptos para consumirse. Entonces, pues vamos a empezar con el tema de limpieza y desinfección de frutas y verduras y pues si van surgiendo algunas dudas, pues ahí las contestaremos al final, ¿no? ¿Qué es lo que contiene pues el webinar de hoy, no? Vamos a repasar algunas definiciones. La higiene que debe de tener la persona que va a lavar o a desinfectar estos alimentos. Cómo seleccionar los alimentos. Después el proceso debe llevar a cabo para hacer la limpieza y desinfección de estos alimentos que son las frutas y verduras. Cómo podemos preparar el agua y pues después vamos a ver una parte práctica con algunas frutas y verduras que seleccionamos. Bien, entre las definiciones de limpieza y desinfección, tenemos que limpieza es la acción y efecto de eliminar la suciedad
que hay en una superficie mediante métodos físicos o químicos. Hay una diferencia de limpieza con desinfección, ¿no? Porque la limpieza es la suciedad, ¿no? Y la desinfección es la eliminación de los gérmenes que infectan o pueden provocar una infección en algún cuerpo o en algún lugar. Entonces, no es lo mismo como podemos decirle que el paso 1 es la limpieza, ¿no? Y el paso 2 es ya la desinfección para eliminar los gérmenes que pueda tener algún alimento. En este caso, pues el de las frutas y las verduras. ¿Qué debe de tener, qué higiene debe de tener la persona que va a realizar la limpieza y desinfección de las frutas y verduras o de cualquier alimento, ¿no? Pues evitar tener heridas abiertas y en caso de tener alguna herida, pues cubrirla, ¿no? O sea, tenerla cubierta para que no vaya a contaminar el alimento que vayamos a limpiar y desinfectar. No estar padeciendo alguna enfermedad contagiosa porque pues se puede transmitir en cualquier momento de la persona al alimento y pues ahí se transmite para todas las otras personas que lo vayan a consumir, ¿no? Entonces, de preferencia, si alguna persona está padeciendo una enfermedad que sea contagiosa, pues no ponerlo a limpiar y desinfectar frutas y verduras. Debe estar usando ropa limpia y tener un lavado de manos, seguir el lavado de manos correcto, que ahorita más adelante lo vamos a ver cuál es, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué alimentos seleccionar, ¿no? Siempre cuando vayamos a comprar nuestras frutas y verduras, hay que evitar que tengan magulladuras o partes oscuras porque puede ser que ya estén contaminadas con alguna bacteria. Igual hay algunas que tienen hongos visibles y si están muy suaves, igual significa que pues ya no son aptas, ¿no? Para ser consumidas. Debemos de sentir que son firmes y siempre se deben de lavar antes de ser consumidas, no antes de ser almacenadas, como ya habíamos visto, ¿no? En un principio, cuando empezó la pandemia, pues llegábamos a casa y lavábamos todos los alimentos, todas las cosas, incluyendo estos alimentos que son las frutas y las verduras. Pero ya podemos decir que no es necesario porque pues sabemos que la enfermedad del COVID-19 se transmite más por los aerosoles que emitimos al respirar o al estornudar o al toser. Entonces ya no es necesario llegando a casa lavar las frutas y verduras porque además reducimos su tiempo de vida útil, ¿no? Y son un alimento sumamente perecedero, entonces de preferencia pues guardarlo si no se va a consumir ese día y hasta que se vaya a consumir, pues ahí hacer el proceso de limpieza y desinfección. En el caso pues de las frutas y las verduras, es en el proceso que vamos a empezar, pues es necesario lavarlos y desinfectarlos, porque si no corremos el riesgo de padecer enfermedades por diversas bacterias y gérmenes. No solamente pues nos pueden transmitir ahorita como se pensaba, ¿no? El COVID, ¿no? Sino hay enfermedades que intoxicaciones como la salmonela, la famosísima E. coli o la listeria, ¿no? Que nos causan pues alguna intoxicación grave o una enfermedad grave y pues nada agradable, ¿no? Y pues para evitar esto desde un principio debemos de lavarnos correctamente las manos. ¿Cómo empezamos? Ahorita después a la hora de la práctica lo vamos a ver ya en vivo, pero primero se pone el jabón y nos frotamos las palmas, ¿no? Después de frotar las palmas, frotamos los dorsos, el dorso de la mano, entrelazamos los dedos para frotar varias veces y aquí, como no hemos alcanzado todavía nuestros dedos pulgares, pues entonces vamos a pasar por el dedo pulgar, por el otro dedo pulgar, después nos frotamos otra vez con las yemas de los dedos en las palmas de las manos, cada una, y después nos enjuagamos y pues nos secamos con una toallita y cerramos ya la llave de agua. Es importantísimo también que si vamos a cortar o hacer algún proceso más con el alimento,
que todos los utensilios que vayamos a utilizar estén correctamente lavados, porque así se evita la contaminación cruzada. ¿Qué significa la contaminación cruzada? Que nosotros podemos utilizar alguna una tabla o algún cuchillo, tenedor, cuchara, etcétera, algún utensilio de cocina para cortar, por ejemplo, de carne, ¿no? O algún tipo de alimento que está contaminado. Y lo utilizamos y lo cortamos, pero como nosotros sabemos que eso lo vamos a cocer después, pues sabemos que con la cocción pues se eliminan las bacterias, ¿no? Pero si después utilizamos ese mismo utensilio de cocina para otra cosa, para cortar alguna fruta o una verdura que vayamos a consumir fresca, pues entonces ese utensilio ya está contaminado con lo que traía, ¿no? El otro alimento. Entonces, pues vamos a contaminar el alimento y a eso se refiere la contaminación cruzada. Entonces, siempre debemos de tener, pues, los utensilios limpios y desinfectados, ¿no? Para evitar este tipo de contaminaciones. E incluso algunas personas pudieran tener, no sé, por ejemplo, pues tablas diferentes para los diferentes alimentos, también para evitar este tipo de cosas. Pero pues igual un cuchillo o algún utensilio, pues igual al lavarlo antes de usarlo y pues también después, ¿no? Para evitar este tipo de contaminaciones cruzadas. Muy bien. ¿Cómo se lava cada grupo, ¿no? Pues de este tipo de alimentos, ¿no? Los tubérculos son vegetales que pues van a requerir una limpieza profunda. ¿Por qué? Porque están en contacto directo con la tierra. Entonces se deben de limpiar con un cepillo suave, de cerdas suaves y con agua limpia, agua potable. En caso de que en casa sea con agua de pozo o no tengamos agua potable disponible, pues puede ser agua hervida, pero obviamente que ya no esté caliente, ¿no? O sea, agua hervida que ya pues con ese proceso se mueren la mayoría de las bacterias, entonces podríamos utilizar el agua hervida o agua clorada, que ahorita más adelante vamos a ver cómo se puede preparar para limpiar, ¿no? Pero de preferencia si tenemos agua potable, con un cepillo pues agua potable, ¿no? Aún si vayamos a retirar la cáscara de este tipo de alimentos, hay que lavarlo. Siempre hay que lavarlo porque si lo hacemos directamente sin lavarlo, lo pelamos, puede que pues a la hora de cortar la cáscara o a la hora de pelar este tipo de alimentos, pues los microorganismos que están ahí, que no se eliminaron con un lavado previo, pues entren, ¿no? A la hora de cortarlo y pues absorben los microorganismos y pueden dañarnos y enfermarnos. Y pues hay que también fijarnos que no estén tan demasiado sucios los tubérculos cuando los vayamos a comprar, ¿no? De preferencia elegir los que veamos que están más limpios pues para consumirlos. Y si los vemos pues sucios, pues igual tener un extremo cuidado con la limpieza, así de revisar que no quede ni un poquito de tierrita ni de suciedad cuando los lavemos. Las verduras que son de hoja verde, como espinacas o la lechuga, la selga, el brócoli, se debe de limpiar también con agua potable. Y si tiene hojas, pues retirar las primeras capas de las hojas y de los tallos y después se pueden sumergir en agua con el desinfectante que elijamos. Después se enjuagan igual con agua potable antes de utilizarlos, ¿no? Después del tiempo de desinfección, que igual un poquitito más adelante vamos a hablar de eso. Pues después de enjuagar de desinfectarlos, los enjuagamos por cualquier residuo de desinfectante que pudiera haber quedado en la verdura. En cuanto a las frutas y verduras que son firmes, se deben de limpiar con agua potable y detergente para eliminar las impurezas. Si no se va a consumir la cáscara, como igual ya habíamos hablado en el caso de los tubérculos, si no se va a consumir la cáscara, aún así
es importante tener el hábito de limpiarlas antes de consumirlas. ¿Por qué? Porque al momento de quitar la cáscara, ya les había mencionado, pues pueden absorber las bacterias o microorganismos que tienen en el exterior. Entonces, por eso siempre es importante lavarlas, limpiarlas. Muy bien. ¿Cómo podemos preparar el agua para desinfectar? Bueno, si va a ser con cloro, se echan 10 de cloro en 1 litro de agua y ahí sumergimos por 5 minutos. También se puede utilizar el bicarbonato de sodio con 1 cucharadita en 1 litro de agua durante 10 minutos. Y la plata coloidal, que es como que el más famoso que se conoce, que ahorita lo tengo acá y se los voy a mostrar, se usan 8 gotas en 1 litro de agua y se deja igual durante 10 minutos la fruta o la verdura que vayamos a desinfectar. Y pues ahorita, bueno, aquí está la bibliografía de donde sacamos todo esto, que no fue de la manga, ¿no? Sí hay investigaciones y hay por todos lados, pues por dónde sacar información en cuanto a esto, ¿no? Y pues ahorita vamos a ver a la práctica cómo se hace. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedan ver, si pudieran poner vista del hablante para que salga así súper bien. Voy a dejar de compartir, a ver aquí. Ahí está, ya se ve más grande. Ok, perfecto. Pues ahora vamos a pasar a la parte de la práctica. De este lado tenemos nuestras verduras que vamos a desinfectar. A ver. Vamos a ver. Muy bien. Aquí lo tengo. Y vamos a ver de este lado. Ahí está. Y pues primero voy a realizar el correcto lavado de manos, que aquí ya tengo el jabón. Me voy a frotar las manos. Después en mis dorsos, los dorsos de las manos, entrelazamos los dedos. Después los ponemos en forma como de una garrita y cruzamos. Y aquí, como no alcancé mis pulgares, pues entonces paso por aquí, por aquí. Las yemas de los dedos en la palma de la mano. Y después enjuagamos y vamos a secarnos con una toallita desechable. Y con esta misma cerramos el grifo de la llave. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la limpieza y desinfección de las frutas. Por ejemplo, podemos empezar con esta, que es la de las hojas verdes, que habíamos dicho que debemos de quitarles las capas, las primeras capitas, para evitar que se contaminen los microorganismos que pudiera tener por afuera, ¿no? Entonces esto ya no lo vamos a utilizar, ¿no? Y con agua potable lo vamos a enjuagar muy bien. Y después lo vamos a poner en el agua. En este caso le voy a poner la plata coloidal que les había dicho. Este recipiente lleva 1 litro de agua. Entonces vamos a ponerlo aquí. Esperamos. Y aquí está. Ya está. Y aquí está el agua. Y le vamos a poner 8 gotas de plata coloidal que ya teníamos. Aquí es esto que ya todos conocemos, ¿no? Famoso en el súper y en todos lados. Y vamos a llevarle las 8 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí vamos a dejar que se mezcle con el agua y podemos poner nuestra verdura que vayamos a desinfectar. Y ahí la dejamos a sumergirse por unos 10 minutos. En el caso de las que son
pues firmes que ya habíamos visto, en este caso, por ejemplo, la manzana. Vamos a lavarla nada más con la fibra y el detergente. De preferencia con la parte suave, con la esponja, para que no se magulle la fruta. Y esto es suficiente. Y aún así, si la vayamos a pelar o a consumir con todo y cáscara, pues siempre hay que tener en cuenta cómo lavarla. Y en el caso, por ejemplo, de los tubérculos o de las verduras que siempre están en contacto con la tierra, pues ahí sí ya necesitamos un cepillo de cerdas suaves, como este, por ejemplo. No tiene que ser igual, puede ser, por ejemplo, he visto que algunas amas de casa pues utilizan cepillos de dientes, ¿no? Porque pues están al alcance de todos. De preferencia que no se haya usado antes, porque a veces los cepillos de dientes acumulan bacterias, ¿no? Pues de la boca de las personas. Entonces, pues de preferencia que sea uno que se compre exclusivamente, pues para realizar la limpieza y desinfección de las frutas y las verduras. En el caso, por ejemplo, de este, es uno que sirve también para desinfectar vasos, biberones, etcétera. Pero igual yo lo compré solo para las verduras, ¿no? Y pues si tienes bebés en casa y pues dices, ay, pero me voy a confundir, ¿no? Hay de varios colores, entonces escoges un color que sea solo para las verduras y otro color que sea para los utensilios del bebé. Y en el caso de este, con el agua potable lo vamos a enjuagar y nos ayudamos con el cepillo para ver que pase por todos lados. Igual, aún si lo vayamos a pelar o después lo vayamos a cocer, es necesario realizar este proceso de limpieza y desinfección. En el caso de este, por ejemplo, que es una zanahoria, también pasa en el caso de pues, las papas, que ya habíamos hablado de que no son verduras, ¿no? Pero siempre la tenemos en la cocina y la utilizamos muchísimo para cocinar. Entonces, igual, con el agua y el cepillo. Y estar conscientes de que pase por todos lados el cepillo, incluso si lo quieren hacer como varias veces, para asegurarnos de que no nos quede ni un poquito de tierrita ni nada que pueda contaminar el alimento. Igual, aún así, si lo vayamos a pelar o lo vamos a cocer o como lo vayamos a preparar, a freír o como sea, pues hay que realizar este tipo de procesos. Lo mismo nos va a pasar con la calabaza, pues la vamos a enjuagar nada más con el agua. Y esta sí la podemos hacer con la esponja, porque es un poquito más delicada, ¿no? Que los tubérculos. Entonces lo pasamos con la esponja para no dañarla. Y ya después, como la vayamos a preparar, pues la cortamos o lo que vayamos a hacer. Y pues en el caso, por ejemplo, igual acá tengo un recipiente como de 1 litro, lo voy a llenar, porque igual nos puede servir para el tipo de frutas como lo son las uvas. Y aquí vamos a utilizar un goterito que ya tengo preparado aquí para ponerles el cloro. Ahí está. El litro de agua. Y le echamos, a ver si se alcanza a ver con la cámara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotitas. Y enjuagamos nuestras frutas, que en este caso pues son uvas. Y aquí vemos que va saliendo como que impurezas, ¿no? De acá, desde acá. Entonces, con esto que ya tenemos aquí, lo sumergimos y ponemos nuestro tiempo de 10 minutos para desinfectarlo. Igual, si vamos a utilizar el limón, por ejemplo, igual se puede hacer con el cepillo. Lo cepillamos muy bien para evitar que se contamine. Y ya luego lo cortamos y ya lo podemos exprimir, ¿no? Directamente. Y en cuanto a la práctica y a esto es todo. Bueno, en cuanto a el tamaño, no es una cucharadita para el bicarbonato. Es una cucharadita de este tamaño, como le dicen cucharita cafetera. Bueno, de este tamaño igual. Lo mismo, en 1 litro de agua la mezclamos y ahí vamos a hacer la inmersión del alimento que querramos desinfectar.
Y pues no sé si hay alguna duda. Se fueron muy observadores, vieron que en mi caso yo tengo una herida aquí en mi dedito, pero la tengo cubierta porque, o sea, de pura casualidad me pasó y pues me sirvió, ¿no? De ejemplo para que vean que pues en el momento de hacer la limpieza y desinfección, pues sí es necesario tener, en caso de tener heridas, pues estar cubiertos para no contaminar el alimento. Sí, no, estuvo clarísimo y creo que así como diferente, ¿no? De alguna manera siempre usamos las láminas y esto, pero este tema, por sobre todo, sí era importante, ¿no? Un poco que vean ustedes en la práctica. Además, lo sencillo que puede ser, que no lleva mucho tiempo, ¿no? Exacto. Este cepillo como el que muestra Ale, ¿no? Que de alguna manera, pues es un cepillo fácil de manejar, ¿no? Que las cerdas no en el proceso de limpiar, no lastiman, ¿no? La cáscara o le hacen cortes a la cáscara y de alguna manera eso, pues al final del día vuelve a permitir que haya contaminación. Entonces sí es importante, ¿no? El tema de el cepillado, por ejemplo, como mostró en las casas, bueno, al menos aquí en Yucatán, en las casas yucatecas, creo que lo que mostró Ale, calabaza, zanahoria, la lechuga, el repollo, es algo como de todos los días, ¿no? En diferentes preparaciones. Y sí es bien importante ese proceso de cepillado, ¿no? Antes de consumirlas. Es bien importante, no lleva en realidad mucho tiempo y a menos que Ale piense lo contrario, me parece que si en algún momento no tenemos cloro o plata coloidal, pues con agua o sea, con agua y detergente, ¿verdad, Ale? O sea, digo, finalmente es quitarle, ¿no? Con el cepillo ayuda muchísimo, Muchísimo. ¿no? Que a veces el chorro de agua pues no logra desprender, Exactamente. ¿no? Sí, sí. Sí, en caso de no tener disponible, sí, incluso en el manual del distintivo H que se le entrega a los restaurantes, ¿no? Que es el distintivo de higiene que tiene un restaurante, ahí dice que puedes utilizar el detergente para lavar las frutas y verduras. O sea, sí, en el caso de no tener cómo desinfectarlas porque se me gastó el cloro o no lo compré o no tengo disponible ni la plata coloidal ni el bicarbonato, pues siempre hay detergente, ¿no? Porque siempre hay que lavar platos. Entonces, sí, con eso es suficiente para desinfectarlo. Exactamente, ¿no? Y creo que la otra, otro tema bien importante que hizo Ale, que fue lo primero que hizo, pues el lavado de manos. Bueno, a raíz finalmente del COVID, y yo creo que malamente, porque el lavado de manos, desde que tenemos conciencia de la importancia del lavado de manos hace, no sé, 50 años o más, el lavado de manos ha salvado muchas vidas siempre. Entonces, bueno, hoy ahora sí que un poco a la mala, ¿no? Hemos aprendido otra vez a darle la relevancia y la importancia que tiene el lavado de manos. En este lavado de manos, como lo hizo Ale, o sea, no es una cosa que nos lleve mucho tiempo, sí lo mínimo recomendado, ¿verdad? 20 segundos, si lo hacemos 40 segundos, mucho mejor, pero cuando menos 20 segundos, ¿no? Bueno, cuando empezó esto del COVID, te decían que lo que tardan las mañanitas, ¿no? Es así como que estándar, ¿no? De lavado de manos, pero sí es importante hacerlo antes de que manejemos alimentos, ¿no? No suponer que como voy a tallar, pues no Se me importa. van a limpiar. El proceso se me limpian las manos. Hay que lavarse las manos antes de manejar alimentos para que después nosotros no contaminemos los alimentos, pues a lo mejor con otra cosa que agarré, que a lo mejor los alimentos ni la tenían, si agarré dinero, si fui al baño, ¿no? Exacto. Cualquier cosa, yo creo que también es bien importante, ¿no? El lavado de manos. Y otra cosa a mencionar, porque sí me habían preguntado en mi casa, ¿no? Cuando empecé a preparar el tema, que lo del lavado de manos, ¿y por qué no con el gel antibacterial, no? No, es importante saber que el gel antibacterial sí nos ayuda, pero porque fija la bacteria en su lugar. O sea, si nuestras manos tienen bacterias y nos ponemos gel, pues la bacteria se va a quedar quieta y no se va a mover, ¿no? Pero no la estoy eliminando. Con el lavado correcto de manos, con jabón, ahí sí estoy eliminando bacterias. No las estoy dejando nada más atontadas y que no se muevan, sino que sí las estoy eliminando. Entonces, por eso es importante.
Y además, pues ya voy a ir a lavar mis frutas y verduras, ¿no? O sea, tengo ahí el agua, el jabón, todo a la mano, entonces, pues me lavo bien las manos. Exactamente. Ahora sí que nada suple, ¿no? El lavado de manos Así es. y por consiguiente, y pues digo, dándole la importancia al tema que nos presenta Ale hoy, pues de verdad que nada suple un buen lavado de frutas y verduras. Siempre va a ser muy importante. Muchísimas enfermedades diarreicas, ¿no? Gastrointestinales se pueden eliminar si hacemos un adecuado lavado y desinfección de frutas y verduras. Siempre para la época de mucho calor, ¿no? Es cuando empieza a incrementar otro de los virus famosos que ahorita ya se nos olvidó, pero el famoso rotavirus, por ejemplo, ¿no? Todas estas cepas de salmonella y E. coli que pues no se han ido, o sea, no vino el COVID y se fueron todas las demás, esas también siguen conviviendo con nosotros. Y pues el lavado de frutas y verduras con un cepillo, con agua y jabón, con el chorro de agua, dejando remojadas las cosas, como hizo Ale, ¿no? El dejar las uvas, dejar las lechugas o dejar el repollo, el tiempo que tiene que dejarse para desinfección, pues también es bien importante. Ale, nos están preguntando en Facebook el famoso mito de la desinfección que se hace, que se puede hacer con limón o con vinagre, que si puedes aclarar un poquito el tema. Sí, puedo hablar de eso, porque en muchos lados sale, ¿no? Que ponle vinagre o ponle gotitas de limón y así se te va a desinfectar. No se eliminan, muy pocas bacterias se eliminan con el vinagre y con el limón, ¿no? No se eliminan todas y sobre todo las que queremos que se eliminen, no son las que se eliminan con el limón y con el vinagre, ¿no? Sino, pues harían milagros, ¿no? Con esto, pero no, sí es necesario desinfectar con alguno de estos tres elementos que les dije o con el detergente, porque el detergente pues es también un jabón que rompe y elimina bacterias, ¿no? Pero este tipo de desinfecciones no es completa, no se eliminan todas las bacterias, eliminarán algunas, pero las más importantes y las que más daño nos causan no se eliminan ni con vinagre ni con limón, no. Exactamente, no son resistentes se les dice ácido resistentes, ¿no? Resistentes Exacto. al ácido, entonces no se hace limpieza de eso. En algún otro momento haremos por allá otro taller con, por ejemplo, desinfección de carnes, porque, por ejemplo, siempre pasa con el pescado, la gente piensa que no hay que hacer lavado, ¿no? O limpieza, por ejemplo, de los filetes de pescado, porque si voy a hacer un ceviche, van a estar en limón, pues en el limón se desinfectan y eso no es O así. incluso igual el huevo, ¿no? Que antes de Ajá, utilizarlo nadie lava o desinfecta el huevo, ¿no? Sino simplemente lo rompen y lo cocinan. Y sí es exactamente. necesario realizarle, ¿no? El Sobre proceso todo adecuado. con el huevo es importante el lavado y desinfección antes de cocinarlo, ¿no? No cuando los traemos del mercado y no Sí, tiene ningún sentido lavarlos porque entonces les quitamos esa capa protectora de que tienen protección, así es. de protección, pero antes de romperlos y ponerlos en la sartén, en ese momento es cuando es bien Así importante es. lavarlos. Y bueno, como lo digo, con la esponja, ¿verdad? Con agua jabonosa, con la esponja con mucho cuidado, se lavan y entonces sí ya podemos utilizarlos. Oye, Ale, pues fue un excelente tema, creo que va a ser de muchísima utilidad para todos, ¿verdad? Ojalá que con esto, pues entendamos también la importancia de la higiene de las frutas y las verduras. Nosotros desde la Secretaría de Salud, pues hemos estado con toda la intención de hacer, de ahora sí que toda la promoción este año, sobre todo, de lo importante que es para la salud el consumo de frutas y verduras, pero junto con esta promoción de los beneficios del consumo de frutas y verduras, pues es bien importante que no sean las mismas frutas y verduras pues vehículos de alguna enfermedad. Entonces, sí las tenemos que consumir 5 porciones todos los días o 400 gramos, ya nos los comentó Ale, pero hay que lavarlas y desinfectarlas y limpiarlas muy bien antes de consumirlas, pues precisamente para que no eso mismo sea alguna causa de enfermedad. Entonces, pues ojalá que este webinar haya sido de utilidad. Ale, me encantaría que dieras un mensaje final para poder cerrar tu webinar ya. Claro, pues el mensaje que tengo, pues es que, pues siempre hay que tener, ¿no? La precaución, empezando con nosotros. Sabemos
que nosotros debemos de estar primero nosotros limpios, como les había mostrado, es de suma importancia tener las manos limpias y ya después pues utilizar para cada tipo de alimento pues el método correcto, ¿no? Para desinfectar las frutas y verduras y pues seguir promocionando, ¿no? El año del consumo de frutas y verduras, pero siempre de manera inocua, ¿no? Siempre hay que consumirlo, porque pues si no es inocuo no es apto para consumirse y pues nos va a perjudicar más que beneficiarnos, ¿no? Entonces es importante saber la limpieza y desinfección de nuestros alimentos y en este caso de las frutas y las verduras, pues para que nos sigan ayudando, ¿no? A tener una mejor salud. Así es. Oye, Ali, ¿qué te vas a preparar con esas frutas y verduras que tienes allá? Pues un puchero. ¡Qué rico! Pues sí, no, ahora sí que ya se nos Sí. abrió, ya se nos abrió el estómago, ya había la calabacita, que toda la cosa para preparar un rico puchero. Así que pues recuerden, ¿verdad? Que gracias a Dios vivimos en un estado que tiene una enorme variedad, ¿verdad? De consumo, de producción de frutas y verduras y que los platillos más ricos que tenemos en la gastronomía yucateca precisamente pues llevan una enorme cantidad de frutas y verduras como el puchero, como el potaje, ¿verdad? Como bueno, muchos platillos que se hacen en todas las casas y en las cocinas yucatecas. Así que pues ojalá que se les hayan antojado, ¿verdad? De la vista Sí. nace el amor. Ojalá que ahorita están a tiempo, son las 11, todavía pueden llegar al mercado a comprar sus calabazas y sus zanahorias para que puedan prepararse un rico puchero como Ale, que seguramente va a ser un puchero delicioso hoy. Así que pues muchas gracias Ale por este webinar, quedó padre. Gracias. Ojalá que les haya funcionado. Muchas gracias a Carlita Novelo, que también está por allá. Abre tu cámara, Carlita, que tú también nos hiciste el favor. Ahí viene, está ella. Muchas gracias a Carlita Novelo, que también estuvo apoyando para que podamos tener El más equipo claridad. técnico. O el equipo técnico para que pudiéramos tener otra toma también un poco de la técnica que utilizó Ale para el lavado de frutas y verduras. Y pues ya saben que este webinar se queda aquí colgado en la página de la Secretaría de Salud, así que pueden verlo y compartirlo las veces que ustedes quieran. Si alguien lo quiere, de todas maneras, pues ahí les dejé la dirección del correo de la Dirección de Nutrición para que lo puedan solicitar. Y pues nos estaremos viendo en el siguiente webinar. Tendremos otro tema bien importante que precisamente Carlita va a estar con nosotros para platicarnos acerca de los cambios que ha tenido la alimentación durante todo este tiempo que llevamos vivos y para que entendamos un poco por qué ha cambiado nuestra alimentación, cuál es la importancia de los entornos alimentarios y sobre todo, pues, qué podemos hacer para cambiarlos. Así que, pues, nos estaremos viendo en el siguiente webinar. Muchas gracias a ambas, gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias.